El día de Navidad, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo: «Eres una carga. Queremos vivir sin ti». Después de haberles dado todo, mi casa, mi negocio, años de mi vida, me quedé en blanco, pero mi corazón se llenó de una determinación que ellos jamás podrían imaginar. Sigan leyendo, porque esto es solo el principio. Denle a me gusta, compartan y díganme desde dónde me escuchan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el silencio que las siguió. Eres una carga. Queremos vivir sin ti. La voz de Daniel, generalmente un barítono tranquilo y pausado, sonó cortante, rompiendo el ambiente festivo de lo que se suponía que sería la cena de Navidad. Me quedé allí sentada, con el tenedor a medio camino de la boca, estupefacta. El pollo asado, ahora un monumento ennegrecido y poco apetecible de mi fracaso, yacía entre nosotros, su piel carbonizada reflejando la luz parpadeante de las velas como un espejo deformado. Mis ojos recorrieron el rostro de mi hijo, buscando un destello de reconocimiento, un atisbo del niño que había criado, pero solo vi a un extraño frío y distante. Todo empezó con el pollo. Un simple y estúpido error. ¿Cómo podía algo tan trivial desencadenar una traición tan monumental? Mi mente daba vueltas, repasando los años, la montaña de sacrificios que había hecho. Vendí mi amada casa, aquella con el rosal que había cultivado con esmero durante décadas, para ayudar a Daniel y Charlotte a comprar esta casa más grande, más cerca de sus prestigiosos nuevos trabajos. Liquidé mi pequeño pero exitoso taller de carpintería, el trabajo de toda una vida, invirtiendo las ganancias en su ambiciosa empresa emergente. Cada centavo, cada hora, cada pizca de mi esfuerzo había estado dedicado a su futuro, a construirles una vida que yo nunca tuve. Les entregué años de mi vida creyendo que los ayudaba, que construía un futuro juntos. Pensaba que era parte de su familia, no simplemente un recurso temporal y pasajero. Incluso hoy temprano, las señales estaban ahí, sutiles indicios de lo que estaba por venir, aunque tontamente las ignoré. Charlotte, la esposa de Daniel, había estado pegada a su teléfono, sus dedos danzando sobre la pantalla mientras apenas me dirigía una mirada. La cocina, generalmente un vibrante centro de actividad navideña, se sentía estéril, demasiado perfecta, como si mi presencia pudiera perturbar su orden inmaculado. Me había ofrecido a ayudar, deseoso de contribuir a los preparativos festivos, de sentirme útil e integrado. ¿Puedo ayudarte en algo, Charlotte?, le pregunté, observándola mientras colocaba meticulosamente una bandeja de aperitivos. Ella hizo un gesto de desdén con la mano, con la mirada fija en su dispositivo. «Oh, Arthur, solo vigila el pollo. Asegúrate de que no se seque. Eso es todo». Su tono era ligero, pero sus ojos reflejaban un cansancio que ahora reconocía como una irritación apenas disimulada. Recordé las Navidades pasadas, cuando Daniel era pequeño, con los ojos brillantes de asombro, esperando con ilusión la llegada de Papá Noel. Decorábamos el árbol juntos, sus manitas jugueteando con los adornos, su risa resonando por toda la casa. El olor a pino y pan de jengibre, el calor de la chimenea, la promesa tácita de familia y pertenencia. Esos recuerdos contrastaban fuertemente con el frío intenso que se había instalado en aquella Nochebuena. Eran los días en que el rostro de Daniel se iluminaba de alegría genuina, cuando mi presencia era apreciada, no tolerada. El agudo pitido del detector de humo rompió el silencio, devolviéndome al presente, al momento en que todo empezó a desmoronarse. Me había ausentado solo un minuto, una fugaz distracción, y había olvidado programar el horno. El olor a quemado llenaba el aire, acre e inconfundible. Charlotte, con el rostro tenso por la molestia, apareció en la puerta de la cocina, dejando por fin el teléfono a un lado. «Arthur, ¿qué has hecho?». Su voz, normalmente suave y educada, era cortante, acusadora. Entonces apareció Daniel, atraído por la alarma y el repentino arrebato de Charlotte. Su curiosidad inicial se transformó rápidamente en disgusto, al ver el horno humeante, y luego a mí. «¿En serio? ¿Quemaste la cena de Navidad?». No había pregunta en su voz, solo una expresión de profunda decepción, un juicio tajante. Tartamudeé una disculpa, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. «Lo siento mucho, es que
Me distraje. Puedo arreglarlo, pediré algo, lo que sea, podemos tener una cena agradable. Sentía una necesidad imperiosa de reparar el daño, de salvar el día y, tal vez, nuestra relación. Pero Daniel simplemente me miró, con la mirada fría y los labios apretados en una línea firme. «No lo hagas», dijo secamente, truncando cualquier intento de redención. Y así, el pollo carbonizado se convirtió en el centro de atención, no de una comida festiva, sino de mi fracaso absoluto. Un silencio pesado se apoderó de la mesa, denso y sofocante, interrumpido solo por los lejanos villancicos que llegaban de la casa de un vecino. El aire estaba cargado de una tensión tácita y sentí el peso de su resentimiento oprimiéndome. Finalmente, Daniel apartó el plato, y el roce de la porcelana contra la madera me puso de los nervios. «Esto», declaró, señalando al pájaro ennegrecido, «es la gota que colmó el vaso, Arthur. Eres una carga». Sus palabras fueron como golpes físicos, cada uno preciso y doloroso. Charlotte asintió con expresión sombría. «Tiene razón, Arthur. Necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. No deberíamos tener que cuidarte». Su voz, aunque más suave que la de Daniel, transmitía un dolor igual o incluso mayor. Era la confirmación, el acuerdo tácito, lo que hacía que la herida fuera aún más profunda. Miré de uno a otro, intentando asimilar la magnitud de su declaración. Sentí que mi mundo se tambaleaba. «No entiendo», susurré, con la voz apenas audible. «Creía que éramos familia». La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco de una promesa que creía sagrada. Daniel soltó una risa amarga y sin humor. Fue un sonido que me hirió profundamente. «Familia no significa que tengamos que sacrificar nuestra felicidad por la tuya, Arthur». Sus ojos no reflejaban calidez, ni amor, solo una gélida certeza. Mi corazón se hizo añicos, cada fragmento un recuerdo de un momento compartido, un sacrificio, un amor entregado. Sentí un impulso inexplicable de desaparecer. Reuniendo la poca dignidad que me quedaba, me aparté de la mesa. La silla rechinó contra el suelo, un sonido estridente en el silencio repentino. Me refugié en mi habitación. El santuario que antes me reconfortaba ahora se sentía como una prisión. La puerta se cerró suavemente tras de mí, creando una frágil barrera contra su crueldad. Abajo, los oía. Daniel y Charlotte, sus voces apagadas pero lo suficientemente claras para distinguirlas. Estaban recogiendo, conversando con naturalidad, casi con alegría. Los sonidos cotidianos de su vida en común, sus risas despreocupadas, se filtraban por el suelo, destrozando los últimos vestigios de mi mundo en fragmentos irreparables. Las paredes de mi habitación, que antes me habían brindado un abrazo reconfortante, ahora parecían oprimirme, asfixiándome. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo el colchón se hundía ligeramente bajo mi peso, y contemplé la fotografía enmarcada que tenía en las manos. Era de la fiesta de inauguración de la casa de Daniel, hacía 3 años, una vibrante estampa de sonrisas y alegría evidente. En la foto, yo estaba de pie entre Daniel y Charlotte, con el brazo orgullosamente rodeando el hombro de mi hijo, y hoy una amplia y sincera sonrisa en el rostro. Parecíamos una familia, una unidad, rebosante de felicidad compartida. La placa en la pared detrás de nosotros decía «Constructores Watson e Hijo», un nombre que había forjado con esmero y por el que había trabajado incansablemente. Durante 40 años me entregué en cuerpo y alma a Watson Construction. Era más que un simple negocio. Era mi legado, mi identidad, un testimonio de mi firme convicción en la calidad y la integridad. Desde sus humildes comienzos, la construí, ladrillo a ladrillo, viga a viga, hasta convertirla en una respetada empresa local. No se trataba solo de construir casas, se trataba de construir sueños, de brindar estabilidad a las familias. Mi lema, grabado en los cimientos de cada estructura que tocábamos, era Watson & Son Builders, construidos para perdurar, construidos para brindar. Ese hijo siempre estuvo presente, una referencia a Daniel, una promesa tácita de que algún día se uniría a mí, tomaría las riendas y continuaría el legado. Luego, en 2021, Daniel me llamó. Su voz denotaba frustración, una rara fisura en su habitual compostura. «Papá,
El mercado inmobiliario está por las nubes. Charlotte y yo encontramos la casa perfecta, justo lo que buscábamos, pero nos falta dinero. Necesitamos $200.000 para la entrada. La casa perfecta. Esas palabras resonaban con las mismas aspiraciones que yo tenía para él, para su futuro. No lo dudé. Mi legado, mi negocio, mi hogar, todo eso de repente pasó a un segundo plano ante la necesidad de asegurar que Daniel y Charlotte tuvieran su casa perfecta. Recordé la conversación con mi abogado, David, un hombre que me había guiado a través de innumerables contratos y negociaciones durante décadas. Estaba sentado frente a mí, con el ceño fruncido por la preocupación. Arthur, ¿estás seguro de esto? Es el trabajo de tu vida. Lo estás vendiendo todo. Lo miré fijamente, con una convicción serena en la voz. Mi hijo, le dije, es el trabajo de mi vida. Para mí, era una ecuación sencilla. Mi negocio se había construido para proveer, y ahora proveía para Daniel. Mi futuro estaba entrelazado con el suyo, o al menos eso creía. Los primeros meses viviendo con ellos fueron, si no idílicos, al menos agradables. Daniel solía pedirme mi opinión sobre diversos temas, desde la mejor manera de abordar una reparación en casa hasta consejos sobre su incipiente carrera profesional. Charlotte también me recibió con los brazos abiertos, invitándome a ir de compras o a planificar el menú de la cena. Me sentí como una parte más de su nuevo hogar, un miembro valioso de la familia. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. Mis sugerencias, antes bien recibidas, se convirtieron en interrupciones. Mis historias, anécdotas entrañables de una vida plena, se transformaron en relatos aburridos y prolijos que solo provocaban asentimientos educados o miradas distraídas. Mi presencia, antes aparentemente deseada, se convirtió gradualmente en una molestia. Al principio, las señales eran sutiles. Una leve vacilación antes de que Daniel iniciara una conversación en mi presencia, o la rápida mirada de Charlotte a su reloj cuando yo empezaba a hablar. Luego llegaron las declaraciones directas, revestidas de cortesía pero con una intención inequívoca. Arthur, decía Charlotte con voz excesivamente dulce, esta noche vienen amigos a casa. Es algo informal, ya sabes, para gente joven. Quizá podrías buscar algo que hacer, visitar a viejos amigos o ir al cine. Sus palabras eran amables, pero el mensaje subyacente era claro. Desaparece. Me adapté. Desarrollé una rutina para pasar lo más desapercibida posible. Desayunos tempranos, rápidos y silenciosos, antes de que despertaran. Largos paseos, a menudo de horas, explorando el barrio desconocido, a veces simplemente sentada en un banco del parque, observando el mundo pasar. Regresaba solo cuando sabía que estaban absortos en sus quehaceres nocturnos o cuando sus invitados se habían marchado. Me convertí en un fantasma en su propia casa, una invitada indeseada que intentaba constantemente evitar ser vista. Ahora, esa fotografía, apretada con fuerza en mi mano, se burlaba de mí. El hombre seguro de sí mismo que había vendido el trabajo de toda su vida, rebosante de esperanza y orgullo paternal, había desaparecido. En su lugar había un anciano, escondido en su habitación, un huésped indeseado en una casa que, en esencia, había pagado. El contraste fue un golpe cruel en el estómago. Desde abajo podía oírlos. Daniel y Charlotte. Su risa, ligera y desinhibida, resonaba a través del suelo. No había ni rastro de preocupación, ni arrepentimiento ni tristeza en sus voces. Solo alivio. Me di cuenta con una certeza escalofriante. Alivio de que la carga estuviera fuera de la vista, fuera de la mente. El sueño no me ofreció mucho consuelo. Desperté con un optimismo persistente y obstinado. Un destello de esperanza de que el día anterior hubiera sido una horrible pesadilla, una ilusión compartida. Seguramente, Daniel entraría en razón, se disculparía y explicaría que sus palabras habían sido un error, un lapsus momentáneo. Me aferré a esa esperanza desesperada mientras me levantaba, me recomponía y iba a la cocina. El ritual familiar de preparar café, el tintineo de las tazas de cerámica, el aroma que llenaba el aire, eran mis anclas en mi mundo convulso. Coloqué 3 cubiertos en la isla de la cocina, como siempre, intentando mantener una apariencia de rutina normal. El sonido de pasos en las escaleras, y luego,
la presencia de Daniel en la puerta. Mi corazón palpitó con una nerviosa anticipación. Había llegado el momento, la disculpa, la reconciliación. Pero su rostro, al encontrarse con mi mirada, se endureció en una máscara implacable. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó, con voz carente de calidez. Creí haber sido claro anoche. Justo entonces, Charlotte apareció detrás de él con una sonrisa burlona en los labios. Su risa amarga confirmó su alianza. Un muro infranqueable contra mi propia existencia. Hay gente que de verdad no entiende las indirectas, ¿verdad? El rancio olor a pollo quemado aún flotaba en el aire, un cruel recordatorio de la ruina de ayer. De pie en la cocina, frente a Daniel y Charlotte, sentí una extraña mezcla de incredulidad y una ira contenida que rara vez me permitía sentir. Mi intento de mantener una rutina normal, poniendo 3 cubiertos ahora me parecía absurdo, un aferramiento desesperado a un pasado que ya se había desmoronado. «Me dijiste que era una carga», afirmé con una voz sorprendentemente firme, aunque el corazón me latía con fuerza. «Dijiste que querías vivir sin mí. ¿Puedes ser más directo?». Miré el rostro frío e impasible de Daniel y luego la sonrisa burlona de Charlotte, buscando algún atisbo de remordimiento, algún destello del afecto que una vez fingieron. No había nada. Los ojos de Daniel se entrecerraron ligeramente. Su paciencia se agotaba claramente. «Entonces, ¿por qué sigues aquí, Arthur? ¿Por qué lo complicas más de lo necesario?». Su tono era preciso, cortante, como si hablara de una nimiedad, de un objeto extraviado, no del desalojo de su propio padre. La pregunta, formulada con una crueldad tan fría, reabrió la herida de mi corazón. Lo miré de verdad, y no vi a mi hijo, sino a un extraño cuyos ojos solo reflejaban irritación y una gélida indiferencia. «Porque», respondí, con la palabra atascándose en la garganta, «se supone que este también es mi hogar». La frase me supo a ceniza en la lengua, un eco hueco de una promesa que nunca se había hecho de verdad, solo se había dado por sentada. Charlotte resopló, con un desdén palpable. Dio un paso al frente, afirmando su dominio en un espacio que indiscutiblemente le pertenecía. «Esto es nuestro. Casa, Arthur. La compramos. La pagamos. Vivimos aquí». Enfatizó cada palabra, como si yo fuera un niño particularmente torpe, que no podía comprender conceptos básicos. Daniel, siempre racionalizando, intervino para dar el golpe final y demoledor. «Nos lo diste tú, papá, en pasado. Ya no es tuyo». La simple y categórica frase resonó con una innegable contundencia. Tiempo pasado. Mi última y desesperada esperanza de reconciliación, de un atisbo de entendimiento, se evaporó como la niebla al amanecer. No había lugar para la negociación, ni posibilidad de redención. Sus palabras eran un muro infranqueable que me separaba de ellos, de lo que yo creía que era mi familia. «Ya veo», murmuré, sintiendo cómo se me escapaban las fuerzas. Mis hombros se desplomaron. El peso de su rechazo me abrumaba. Empacaré mis cosas. No tenía sentido discutir, ni suplicar. Su decisión estaba tomada. Su voluntad era inamovible. Me di la vuelta y me alejé, sin que ninguno intentara detenerme, sin una sola palabra de arrepentimiento o duda. Mis pasos resonaron huecos en el reluciente suelo de madera mientras me dirigía a la habitación que había sido mía, pero que nunca lo fue del todo. Mi vida, la culminación de 62 años de esfuerzo, amor y construcción, ahora se sentía reducida al contenido de una maleta polvorienta. La saqué del fondo del armario. Su cuero desgastado era testimonio de viajes lejanos. Metódicamente, doblé la poca ropa que tenía, un puñado de camisas, pantalones y ropa interior, y la coloqué cuidadosamente dentro. Una pequeña caja de fotografías, un par de libros, mi neceser de afeitar. Eso era todo. Eso era todo lo que quedaba de Arthur Watson, un hombre que una vez tuvo un próspero negocio, una hermosa casa y una familia aparentemente devota. Cerré la maleta de golpe, con un sonido seco y definitivo. Antes de salir definitivamente de la habitación, me detuve un instante, echando una última mirada a mi alrededor. La decoración neutra, los muebles impersonales, en realidad no era mía. Era una habitación de invitados, nada más. Mi mirada recorrió las paredes impolutas,
las superficies inmaculadas de la casa que les había ayudado a comprar. Esta casa, su casa, se erigía como un monumento a mi generosidad mal entendida. Comprendí con un profundo dolor que nada de aquello, ni la hermosa cocina, ni el espacioso salón, ni siquiera los recuerdos que había intentado forjar entre sus paredes, me pertenecían ya. Con mi única maleta en la mano, regresé caminando por la casa silenciosa, pasando junto a la puerta cerrada de la habitación de Daniel y Charlotte. No miré atrás. Al salir al aire gélido de diciembre, con el viento helado azotándome la piel, oí el leve clic de la puerta principal al cerrarse tras de mí. No fue un golpe sordo. Sonó como un disparo, como el eco de la muerte de un sueño. Miré hacia atrás brevemente y los vi, a Daniel y Charlotte, de pie junto a la ventana de la cocina. Estaban inmóviles, impasibles, con rostros inexpresivos, como estatuas observando un suceso insignificante. Me vieron marcharme, con la mirada fija, como si quisieran asegurarse de que realmente me fuera. Tenía 62 años y estaba sin hogar. El frío aire de diciembre me golpeó de lleno con la realidad. ¿A dónde iría? Un hotel parecía la respuesta obvia e inmediata, pero era una solución temporal. Necesitaba una solución a largo plazo, un plan. La magnitud de mi situación me abrumó. Lo había dado todo, y ahora no tenía nada. Mi mente, aturdida y tambaleante, buscaba desesperadamente posibilidades. Entonces, un nombre emergió de lo más profundo de mi memoria. Robert Maxwell. Mi antiguo socio, un hombre de integridad inquebrantable, un amigo. No habíamos hablado mucho desde que vendí la empresa, una decisión que él había cuestionado en silencio, pero que finalmente respetó. El orgullo luchaba contra la necesidad. Sentí un nudo en la garganta. Era una decisión difícil, admitir un fracaso tan devastador, pero ¿qué otra opción tenía? Saqué mi viejo móvil de tapa, cuya pantalla brillaba sorprendentemente bajo la luz gris de la mañana, y encontré el número de Robert. Me temblaban un poco los dedos al marcar. El teléfono sonó una, dos veces, y entonces la voz familiar y resonante de Robert contestó. «Arthur, ¿a qué debo el placer?» Respiré hondo, intentando calmar mi voz. «Robert, es un poco complicado. Necesito un favor». Le conté lo esencial, los escalofriantes sucesos del día de Navidad y de esta mañana. Me pidieron que me fuera ayer, confesé, con un tono amargo. Dijeron que era una carga. Hubo un instante de silencio atónito al otro lado de la línea, y luego la voz de Robert, ahora cargada de genuina conmoción y preocupación. ¿Una carga? Arthur, ¿hablas en serio? Esos desagradecidos. Claro que puedes quedarte aquí. Mi habitación de invitados siempre está lista. Ven ahora mismo. No pierdas ni un minuto más. Sus palabras fueron un salvavidas, un cálido abrazo en la desolación y el frío. El taxi avanzaba por las calles familiares de Davenport, una ciudad que conocía desde hacía décadas, una ciudad donde los cimientos de innumerables casas llevaban la marca de Watson Construction. Cada fachada de ladrillo, cada césped bien cuidado, cada atisbo de una familia viviendo su vida entre esas paredes parecía surrealista, casi onírico. Yo había construido esos lugares, había contribuido al tejido mismo de esta comunidad, y sin embargo, aquí estaba, un marginado, sin un lugar al que llamar hogar. La ironía era un trago amargo. La modesta casa de ladrillo de Robert, una construcción robusta y sencilla en una calle tranquila, fue un faro en medio de mi tormenta. Cuando el taxi se detuvo, la puerta principal se abrió, y allí estaba Robert, su corpulenta figura llenando el umbral, su rostro marcado por la preocupación. No esperó a que le pagara al conductor. Simplemente me abrazó con fuerza y calidez, un gesto que lo decía todo. Fue la primera muestra de afecto genuino que sentía en lo que me pareció una eternidad. Eleanor, la bondadosa esposa de Robert, me recibió con una sonrisa dulce y preocupada. Rápidamente me puso en las manos una taza humeante de café, cuyo calor se extendió por mis dedos helados. «Oh, Arthur, qué terrible», murmuró con los ojos llenos de empatía. Me condujo a la habitación de invitados, un espacio acogedor con una cama impecablemente hecha y una pequeña ventana con vistas al jardín. La habitación, aunque sencilla, se sentía como un santuario. Ofrecía una sensación de calidez e intimidad que no había experimentado en meses,
un marcado contraste con la atmósfera sofocante de la casa perfecta de Daniel y Charlotte. Más tarde, sentada en la acogedora sala de estar de Robert, envuelta en la calidez de una amistad sincera, le conté toda la historia. Desde el pollo quemado y la cruel declaración de Daniel hasta la fría aprobación de Charlotte y mi silenciosa partida, expuse la traición. Robert escuchaba con atención, su expresión ensombreciéndose con cada detalle, apretando la mandíbula de vez en cuando. Eleanor estaba sentada a su lado, y su mano se posaba ocasionalmente en mi brazo en un gesto de consuelo. Al terminar, una ola de inseguridad me invadió, un residuo persistente de sus acusaciones. «Sigo pensando», confesé en un susurro, «que debí haber hecho algo mal. Quizá de verdad fui una carga». Mis palabras estaban cargadas con el peso de su juicio, una semilla de duda que habían sembrado con tanta maestría. Robert golpeó con el puño el reposabrazos de su silla, con los ojos centelleando de indignación. «¡Tonterías, Arthur! Ni se te ocurra pensar eso». Su voz era firme y resuelta, acallando mi autocrítica. «Vendiste tu negocio, tu legado, para ayudarle a comprar esa maldita casa. Le diste todo, Arthur, todo». Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. «Tienes esta habitación todo el tiempo que la necesites. Tienes amigos, Arthur. Amigos de verdad. Y tienes opciones». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Una afirmación muy necesaria de que no era un inútil, de que no estaba solo. De vuelta en la habitación de invitados, comencé a deshacer la maleta lentamente. Mis escasas pertenencias apenas llenaban un rincón del pequeño armario. Sobre la mesita de noche, coloqué con cuidado el viejo reloj de bolsillo de mi padre, cuya plata deslustrada simbolizaba un legado perdurable. Junto a él, dispuse algunas fotografías entrañables. Daniel de niño, con su sonrisa desdentada radiante de alegría inocente. Daniel de joven, graduándose de la universidad, con un futuro que parecía ilimitado. Fotos de una época en que nuestro vínculo se sentía irrompible, de tiempos mejores, cuando el amor era incondicional y el futuro se vislumbraba prometedor. Justo cuando me acomodé, mi teléfono vibró. Una alerta de pago automático. Miré la pantalla. 89,99 $, para la cuenta de Spectrum Internet Services de Logan Watson. Logan Watson. Daniel. La realidad me golpeó como un puñetazo. Me habían echado, me consideraban una carga, me desechaban como una reliquia indeseada. Y aún así, esperaban que siguiera financiando su vida, su cómoda existencia, sin pensarlo 2 veces. Se me heló la sangre, y luego me invadió una furia lenta y creciente. No era solo Internet, era todo. Empecé a catalogar los pagos automáticos que había configurado hacía 3 años, cuando me mudé. Con el afán de ayudar y contribuir, me hice cargo de varios gastos de la casa. Internet, paquetes de televisión premium para que pudieran ver todo lo que querían, el sofisticado sistema de seguridad, los diversos servicios de streaming que insistían en contratar, el seguro de hogar a todo riesgo, la luz, el gas y el agua. La lista se hacía cada vez más larga, y cada gasto aumentaba el total. Casi $1.800 mensuales, sustraídos silenciosamente de mis ahorros para la jubilación, un tributo silencioso a su comodidad. Mis dedos, que hacía un momento temblaban de vergüenza e incertidumbre, ahora se movían con renovado determinación. Abrí la aplicación de mi banco y me dirigí a la sección de pagos recurrentes. La lista de 12 servicios claramente detallados me miraba fijamente. Cada uno, un hilo que me conectaba con su prepotencia, con su ingratitud. Independencia, susurré. La palabra, un voto silencioso, una rebelión incipiente. Empecé con el Internet de Spectrum. Con precisión deliberada, completé el proceso de cancelación, ignorando las notificaciones automáticas para reconsiderar. Clic, listo. Una pequeña victoria, pero victoria al fin y al cabo. Luego, la televisión premium. Clic. El sistema de seguridad. Clic. Poco a poco, rompí los lazos financieros que me unían a su vida sin preocupaciones. Correos de confirmación inundaron mi bandeja de entrada, cada sonido una pequeña y dulce sinfonía. Cada cancelación se sintió como una recuperación de la dignidad, una oleada de poder que volvía a mis manos. El frío que se había instalado en mi corazón comenzó a disiparse, reemplazado por una resolución silenciosa y firme.
¿Querían vivir sin mí? Muy bien. También vivirían sin mi dinero. La silenciosa satisfacción de haber roto esos lazos fue un bálsamo poderoso. Había cancelado casi $1.800 en obligaciones mensuales, una suma considerable que había mermado silenciosamente mis recursos. Por primera vez en lo que pareció una semana, el peso asfixiante de la impotencia comenzó a disiparse. Una sensación de control, largamente ausente, regresó lentamente, instalándose en mis huesos. Durante el almuerzo, una comida sencilla pero deliciosa preparada por Eleanor, Robert me observó con una mirada pensativa. «Te veo más centrado, Arthur», comentó, esbozando una leve sonrisa. Logré asentir levemente, casi imperceptiblemente. «He estado haciendo algunos ajustes financieros», respondí con cautela, con un dejo de algo nuevo y decidido en mi voz. Eleanor, siempre perspicaz, intervino sabiamente, con la mirada amable pero penetrante. «A veces, tomar el control de lo que podemos controlar nos ayuda a sentirnos humanos de nuevo». Sus palabras resonaron profundamente, expresando con exactitud la sensación que florecía en mi interior. Robert se recostó, con un brillo travieso en los ojos. «¿Sabes? Tu situación me recuerda un poco a la de Mark Stevens». Mark era un viejo conocido, un carpintero al que conocía de nuestros tiempos en el oficio. Mark pasó por algo parecido con su hija, Sarah, una chica encantadora pero malcriada. Lo trataba como a un empleado, a pesar de que él le pagaba la hipoteca, la comida, los servicios, todo. Le enviaba unos $800 al mes. Escuché con atención, mientras una creciente sensación de reconocimiento se formaba en mi mente. «Un día», continuó Robert, «Mark decidió que ya había tenido suficiente. No armó un escándalo, no discutió. Simplemente canceló todo en silencio. Pensó que las consecuencias naturales le darían la lección». Mis ojos se abrieron de par en par, cautivado por la historia. 6 semanas después, según contó Robert, las consecuencias naturales empezaron a hacerse notar. A Sarah le rebotaron la hipoteca, le caducó el seguro del coche y le cortaron la luz. Llamó a Mark presa del pánico, desconcertada y furiosa. Pero Mark se mantuvo firme, diciéndole con calma que era adulta y que tenía que gestionar sus propias finanzas. Esto la obligó a buscar un segundo trabajo, y su novio, que vivía con ella y se había contentado con vivir a costa suya, por fin tuvo que buscar un trabajo de verdad. «Lo solucionó», concluyó Robert asintiendo. «¿Y sabes qué? Unos meses después, llamó a Mark, pidiéndole perdón entre lágrimas. Le suplicó que volviera a su vida, no solo por el dinero, sino porque se dio cuenta de lo mucho que lo había dado por sentado. Y lo hizo», añadió Robert, «pero con sus condiciones. Dejó claro que, aunque la quería, su generosidad no era un cheque en blanco. Una sonrisa genuina y espontánea, se dibujó en mi rostro. Era la primera vez que sonreía de verdad desde Navidad. «No te lo vas a creer, Robert», dije con un brillo de picardía en la voz. Revisé mis extractos bancarios. Estaba pagando casi $1.800 al mes por sus servicios. Internet, televisión premium, sistema de seguridad, suscripciones a plataformas de streaming, su seguro, los servicios públicos. Observé la reacción de Robert, un reflejo de mi propia sorpresa inicial, que se transformaba en aprobación. La sonrisa de Robert se ensanchó. «Bien por ti, Arthur. ¡Qué jugada tan audaz!». Hizo una pausa, luego tomó una servilleta y un bolígrafo. «Hablemos de logística. ¿Cuándo empezarán a notarse estas consecuencias naturales?». «Bueno», empecé, sintiendo una oleada de confianza. «Probablemente se corte Internet alrededor del 2 de enero, igual que el sistema de seguridad. Cancelé la mayoría de los servicios de streaming de inmediato, así que puede que dejen de funcionar esta noche o mañana por la mañana». Imaginé la reacción de Charlotte cuando su serie favorita se quedara cargando indefinidamente. La idea me produjo una sombría satisfacción. «Daniel llamará en cuanto se caiga Internet, seguro», predije. «Y Charlotte», me quedé callada, imaginando su cara cuando Netflix dejara de funcionar. «Se va a volver loca». «¿Tienes toda la información de sus cuentas?», preguntó Robert, frunciendo el ceño con una expresión fingidamente seria. Solté una risita. «Claro, lo configuré todo hace 3 años. Sus nombres de usuario, contraseñas, preguntas de seguridad, todo está registrado. Entonces fui tan meticulosa
tan deseosa de facilitarles la vida. Ahora, esa meticulosidad tendría un propósito diferente. Robert me dio una palmada en el hombro, sujetándome con firmeza. Arthur, lo que haces no es cruel. Es necesario. No los estás castigando. Les estás enseñando. Les estás enseñando la diferencia entre independencia y dependencia. Y a veces, la gente necesita aprender esa lección por las malas. Sus palabras me reconfortaron profundamente, disipando cualquier remordimiento que pudiera haber sentido. Justo entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Sentí un vuelco en el corazón, pero esta vez no fue por miedo ni tristeza, sino por una silenciosa anticipación. Miré a Robert, luego al teléfono, dejándolo sonar 1, 2, 3 veces. Lo guardé de nuevo en el bolsillo. La llamada sin respuesta era una silenciosa declaración de un nuevo comienzo. ¿Lista para la segunda ronda?, preguntó Robert con un brillo cómplice en los ojos. Más que lista, respondí, siguiéndolo adentro, sintiéndome decidida, paciente y, por primera vez en mucho tiempo, poderosa. Había pasado una semana de inesperada paz. Estaba sentada a la mesa de la cocina de Robert y Eleanor, con una taza de café en la mano, mientras la luz del sol matutino entraba a raudales por la ventana. El suave murmullo de su hogar era un bálsamo reconfortante, un marcado contraste con la tensión que antes me acompañaba a diario. No había habido llamadas de Daniel, ni mensajes, ni intentos de comunicación. Era el silencio que había previsto, la calma antes de la tormenta. Sabía, con una silenciosa certeza, que todas las cancelaciones de pagos automáticos se habían procesado por completo. Las diversas interrupciones del servicio eran inminentes. A las 9:47 en punto, mi teléfono, que llevaba días en silencio, cobró vida. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Respiré hondo. El aroma del café inundó mis fosas nasales, y contesté. «Papá, gracias a Dios», exclamó Daniel por el auricular con una frustración inusual. «Se nos fue Internet. ¿Qué pasó?» «Tengo una reunión importante esta mañana y Charlotte lo necesita para sus clientes». Mi voz permaneció tranquila, casi distante. «Cancelé el pago automático la semana pasada, Daniel». Hubo una pausa al otro lado de la línea, un momento de genuina confusión. ¿Tú lo cancelaste? No sabía que estabas pagando por Internet». Su tono era incrédulo, casi acusador, como si el hecho de que yo le prestara el servicio fuera algo que tuviera derecho a saber en lugar de una muestra de amabilidad. «Nunca me lo preguntaste», respondí, con la verdad simple y directa. «Y como bien dijiste, ya no soy bienvenido en tu casa, así que ya no pago por servicios en una casa donde no soy bienvenido». Mantuve la voz firme, negándome a que su repentino disgusto me alterara. «Pero papá, tienes que arreglarlo», exclamó Daniel con voz temblorosa de pánico. «Charlotte tiene clientes, llamadas importantes. Esto está afectando a nuestro negocio». «No», afirmé con firmeza e inquebrantable seguridad. «No voy a solucionarlo. Querías independencia, Daniel. Dijiste que querías vivir sin mí. Así es la independencia. Tendrás que abrir tu propia cuenta». De fondo, oí la voz agitada de Charlotte, aguda y exigente. «Dile que el sistema de seguridad tampoco funciona. El panel de alarma está averiado». La voz de Daniel se intensificó, pasando de la frustración a la verdadera alarma. «Papá, no puedes dejarnos sin protección. Y si alguien entra a robar, tenemos equipos caros aquí». «No te voy a dejar sin nada, Daniel», reiteré con calma, recurriendo a una paciencia que desconocía. «Simplemente ya no te ofrezco servicios que puedes pagar por tu cuenta. Si quieres Internet y un sistema de seguridad, tendrás que contratarlos tú mismo». La línea quedó en silencio un instante. Luego la voz de Daniel se apagó, teñida de una nueva nota de desesperación. «Pero no tenemos dinero para todo esto, papá. ¿Sabes lo caro que es Internet? ¿Y los sistemas de seguridad? Tenemos la hipoteca, los pagos del coche y todos nuestros demás gastos». La fachada cuidadosamente construida de su independencia financiera se desmoronaba, revelando la frágil realidad que se escondía debajo. Mi respuesta fue una declaración tranquila y mesurada, pronunciada sin rastro de ira, pero cargada de implicaciones. «Entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de decidir que yo era una carga». Se oyó un repentino ruido de pasos,
Y entonces la voz de Charlotte, chillona y furiosa, sustituyó a la de Daniel. «Arthur, ¿cómo te atreves? Estás secuestrando nuestros servicios. Esto es una venganza». «¿Rehén?», repliqué, dejando escapar una risita seca. «Charlotte, ya no vivo allí. No voy a pagar por servicios en una casa que no es mi hogar. Eso no es tener nada como rehén. Simplemente no estoy pagando las facturas de otra persona». «Pero estamos pasando apuros económicos, Arthur», suplicó, pasando repentinamente de la furia al victimismo. «Con las fiestas y todo lo demás, andamos justos de dinero. Entonces tienen un problema que resolver», afirmé con firmeza, cortando cualquier intento de manipulación emocional. «Y es un problema que ustedes, como adultos independientes, son perfectamente capaces de resolver». Volví a oír la voz de Daniel, interrumpiendo de fondo, intentando recuperar el control. Luego volvió al teléfono, con un tono de voz más tranquilo y conciliador. «Papá, escucha. Quizá fuimos duros. Quizá podamos hablar de tu regreso. Con algunas normas básicas, claro. Podemos establecer un horario, ya sabes, para tu privacidad y la nuestra». Intentaba negociar mi regreso, pero en sus términos, como si era quien necesitaba ser gestionado. La hipocresía de su oferta era asombrosa. «¿Condiciones?», espeté, sin poder evitar una risa genuina, teñida de amarga diversión. «Daniel, me echaste el día de Navidad, me llamaste una carga, ¿y ahora quieres que vuelva con condiciones porque no tienes internet? ¿De verdad crees que volvería a eso? Quieres mi dinero, no mi compañía». Sin esperar su respuesta, pulsé el botón de «finalizar llamada». El silencio que siguió no fue vacío, sino que resonó con la ecos de un puente completamente destruido. Los días posteriores a mi primera llamada con Daniel estuvieron marcados por un aluvión de llamadas, todas ignoradas. Mi teléfono vibraba insistentemente. El nombre de Daniel aparecía en la pantalla, pero encontré una profunda paz en la tranquila cocina de Robert y Eleanor. Allí, era una invitada apreciada, no una carga. Buscaban mi opinión, escuchaban mis historias y mi presencia era genuinamente bienvenida. Fue un contraste radical y sanador con el desierto emocional que había habitado recientemente. 2 semanas transcurrieron lentamente. Casi había encontrado una nueva rutina cuando el teléfono volvió a sonar. «Daniel». Esta vez contesté. Su voz era una extraña mezcla de alivio al oírme y una frustración apenas contenida. «Papá, menos mal que contestaste. Charlotte lleva 3 días llorando sin parar. Es nuestro aniversario y ni siquiera podemos permitirnos salir a cenar». Su tono era acusatorio, como si sus problemas matrimoniales fueran de algún modo mi responsabilidad. Acto seguido, enumeró a toda velocidad sus crecientes problemas. «Nos han cortado el cable, el sistema de seguridad sigue sin funcionar y tenemos avisos de las compañías eléctricas. La factura de la luz es astronómica sin tu ayuda y nos cuesta llegar a fin de mes». Él enmarcó meticulosamente cada inconveniente como mi problema. Me culpó, restándole importancia a la traición navideña como un incidente menor, una reacción exagerada de mi parte debido al estrés. Incluso insinuó que yo era demasiado sensible. Escuché su letanía de penas, con el corazón obstinadamente impasible. Cuando por fin hizo una pausa, hablé con voz tranquila, casi distante. «¿Puedes deshacer lo que hiciste con ese pollo, Daniel? ¿Puedes retractarte de haberme llamado una carga? ¿Puedes borrar la conformidad de Charlotte con esas palabras?» Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, retóricas y directas. Suspiró, con frustración y resignación. «Papá, estamos dispuestos a hablar de tu regreso. Podemos establecer algunas normas básicas, por supuesto, para garantizar la privacidad y el espacio de todos». Seguía aferrado a la idea de control, de establecer condiciones, de definir mi lugar en sus vidas. «¿Reglas básicas?», interrumpí, dejando escapar una risita seca. «¿De quién serían esas reglas básicas, Daniel? ¿Tuyas? Porque parece que tus reglas básicas implican que yo pague tus facturas en silencio mientras tú dictas mi existencia». Justo en ese momento, mientras hablaba, eché un vistazo por la ventana de la cocina. El coche de Daniel estaba aparcado en la entrada de la casa de Robert. No habían llamado desde casa. Ya estaban aquí. Una emboscada. Se me heló la sangre, y luego me invadió una rabia contenida. Ni siquiera habían tenido la decencia de avisarme, de preguntar. Simplemente dieron por hecho que podían acorralarme. Me levanté,
haciéndole una seña a Robert, que había estado escuchando parte de la conversación. Asintió con gesto adusto y se acercó en silencio a la puerta. Caminé hacia ella, con el teléfono aún pegado a la oreja. «Estás en casa de Robert, ¿verdad?», pregunté con voz monótona. Un silencio atónito. Luego Daniel murmuró: «Bueno, sí. Pensamos que podíamos hablar cara a cara». Abrí la puerta. Allí estaban, Daniel y Charlotte, con rostros que reflejaban una mezcla cuidadosamente elaborada de preocupación y exasperación. En cuanto mis ojos se encontraron con los de Charlotte, su rostro se descompuso. Las lágrimas, instantáneas y abundantes, comenzaron a brotar. Eran lágrimas teatrales, calculadas, una actuación diseñada para provocar compasión, culpa, cualquier cosa con tal de doblegarme a su voluntad. «Arthur, por favor», sollozó, extendiendo una mano hacia mí. «No nos hagas esto. Somos familia». Me mantuve firme, con una postura inquebrantable. Nuestra familia, Charlotte, se desmoronó el día de Navidad, cuando tú y Daniel decidieron que yo era una carga y que no me querían. Simplemente acepto la nueva realidad que tú creado. El rostro de Daniel enrojeció de ira. «Esto es ridículo, papá. Deja de lado esta tontería vengativa y ayúdanos a solucionar esto». Su voz se alzaba de nuevo, resquebrajándose la fachada de civilidad que había construido con tanto esmero. Robert, de pie justo detrás de mí, me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Sostuve la mirada furiosa de Daniel. «Me dijiste que querías vivir sin mí», le recordé con voz firme. «Me dijiste que era una carga. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Independencia de mí y de mi dinero». Las lágrimas de Charlotte se intensificaron, convirtiéndose en fuertes sollozos. «Perderemos la casa, Arthur. No podemos pagarla sin tu ayuda. Nos quedaremos sin hogar». «Eso dejó de importarme», dije con voz inexpresiva, en el momento en que dejaste claro que no era bienvenido entre esas paredes. Las palabras, aunque duras, eran ciertas. Mi responsabilidad había terminado cuando su gratitud se desvaneció. «Si quieres pasar», le ofrecí, señalando el salón de Robert, «podemos hablar de buscarte programas de ayuda aparte, quizá alguna organización benéfica local que ayude con las facturas de los servicios. Pero yo ya no voy a financiar tu estilo de vida». El rostro de Daniel se contrajo de orgullo. «No», espetó, apartando a Charlotte de la puerta. «No necesitamos la caridad de extraños. Solo necesitamos que nuestro padre deje de castigarnos». Se giró bruscamente, tirando de Charlotte hacia el coche. Sus sollozos se hicieron más fuertes, una dramática banda sonora para su huida. Mientras Daniel arrancaba el motor, los observé con una extraña mezcla de tristeza y determinación en el corazón. Justo cuando salían marcha atrás del garaje, algo me llamó la atención. Escondido bajo el limpiaparabrisas, casi oculto por el reflejo del sol de la mañana, había un sobre blanco impoluto. Era un documento legal, con su ominoso encabezado claramente visible incluso desde esa distancia. Una notificación de ejecución hipotecaria. Su crisis, me di cuenta, era mucho más grave, mucho más devastadora, de lo que incluso ellos habían dejado entrever. Se estaba agravando más allá de su comprensión, acelerándose hacia una consecuencia que yo jamás había tenido intención de provocar. Transcurrieron otras 3 semanas, marcadas por un silencio de Daniel y Charlotte, que ya no era tanto un desafío, sino más bien una ausencia. Me había adaptado cómodamente a la vida con Robert y Eleanor, apreciando su apoyo incondicional y la serena dignidad de mi nuevo entorno. Entonces, mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Un presentimiento me dijo quién era. Contesté. Era Charlotte, con una voz estridente que denotaba un pánico genuino y crudo, completamente desprovisto de su habitual tono manipulador. «Arthur, por favor, tienes que ayudarnos. Hoy recibimos la notificación oficial de ejecución hipotecaria. El banco dice que debemos $3.400 en pagos atrasados y solo nos quedan 30 días. Su habitual compostura se había desvanecido, reemplazada por un terror absoluto. Continuó, dejando escapar un torrente de información desesperada. «Y Daniel perdió su trabajo la semana pasada. Dijeron que era poco fiable y discutidor. El subsidio de desempleo apenas nos alcanza para la comida. Estamos completamente perdidos, Arthur. No sabemos qué hacer». Por primera vez desde Navidad, sentí un atisbo de algo parecido al reconocimiento.
un leve despertar de la preocupación paternal que una vez me definió. No era exactamente compasión, aún no, pero sí una clara comprensión de la gravedad de su situación. No era una actuación, era miedo real y puro. «Te necesitamos, Arthur», suplicó con la voz quebrada. «Si nos ayudas a salvar la casa, recuperarás tu dormitorio principal. Prepararemos todas tus comidas favoritas. Podrás tomar todas las decisiones de la casa. Lo que quieras. Por favor, ayúdanos». Su desesperada oferta, otrora un sueño preciado, ahora sonaba vacía, una cruda transacción. Pensé en Mark Stevens, en su silenciosa fortaleza y en cómo había permitido que las consecuencias naturales le enseñaran una lección dura pero necesaria. Era el momento de definir las condiciones. «Charlotte», dije con voz firme y pausada, «si voy a considerar ayudarte, mis condiciones son innegociables». Las presenté una por una. Primero, una disculpa sincera y sentida de Daniel, que reconozca la magnitud de sus palabras y acciones. Segundo, un acuerdo por escrito, firmado por ambos, que estipule un trato respetuoso. Soy un miembro más de la familia, no una carga ni una inquilina a la que controlar. Esto incluye mi privacidad, mis opiniones y mi derecho a ser escuchada. Y tercero, total transparencia financiera. Todos los extractos bancarios, todas las facturas, todos los ingresos y gastos. Basta de costos ocultos, basta de suposiciones. Necesito saber exactamente a dónde va su dinero y qué pueden permitirse realmente. Se notó una clara vacilación al otro lado de la línea. «¿Transparencia financiera?», tartamudeó Charlotte. «Eso parece invasivo. Nuestra privacidad». «Tu privacidad», interrumpí con voz firme, «quedó en entredicho en el momento en que decidiste tratarme como basura y esperar que financiara tu vida en secreto. Si voy a invertir mi tiempo, energía y dinero, necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo». Y, añadí, una aclaración crucial, «cualquier apoyo financiero futuro estará sujeto a un período de prueba. Te ayudaré con los pagos atrasados y algunos gastos iniciales para estabilizar tu situación, pero tendrás que demostrar tu compromiso con estas condiciones y con una verdadera responsabilidad financiera. Mis condiciones son respetuosas, Charlotte, no controladoras. Se trata de reconstruir la confianza, no de que yo dicte tu vida, sino de asegurarme de que no se vuelvan a aprovechar de mí». Charlotte, derrotada, murmuró algo ininteligible y colgó bruscamente. Me la imaginé, con su habitual compostura hecha añicos, quizá avergonzada de que los vecinos notaran su evidente deterioro, consciente de la magnitud de su caída. Me sentí como una maestra viendo cómo una lección necesaria finalmente cala hondo, un paso difícil pero crucial hacia el crecimiento. Una semana después, mientras disfrutaba de una tarde tranquila en el jardín de Robert, vi acercarse a Daniel. Tenía un aspecto terrible. Su ropa estaba arrugada, tenía barba de varios días y los hombros caídos. El joven arrogante y seguro de sí mismo que una vez se había erigido con tanta seguridad, había sido reemplazado por una sombra de lo que fue, derrotado y vulnerable. Se detuvo a unos pasos de mí, evitando mi mirada durante un largo rato antes de finalmente alzarla. Su voz, cuando habló, era ronca, desprovista de toda afectación. «Papá», comenzó, con la voz quebrada por la emoción, «me equivoqué. Completamente, totalmente equivocado. Al llamarte una carga, al tratarte como si estorbaras, todo». Las palabras salieron de golpe, como si por fin se hubiera roto un dique. «Yo no me di cuenta de todo lo que hacías por nosotros. El internet, el cable, la seguridad, los servicios. Con el desempleo apenas alcanza para la comida. Las facturas son abrumadoras. No puedo creer que no lo viera». Me miró, con un arrepentimiento genuino en los ojos. «Yo era la carga, papá, no tú». Respiró hondo, con la voz temblorosa. «Aceptaré sus condiciones. Todas. Transparencia financiera, respeto, participación en las decisiones del hogar, lo que necesiten. Durante el tiempo que sea necesario para demostrar que he aprendido». Pues miré a mi hijo. Y a mi hijo, viéndolo de verdad, quizá por primera vez en años. Este no era el Daniel exigente y engreído de siempre. Era un hombre humilde, humilde ante sus errores, dispuesto a reconstruir su vida. «De acuerdo, Daniel», dije con voz más suave que en meses. «Te ayudaré.
pero son 90 días de prueba para evitar la ejecución hipotecaria. Durante este tiempo, debes mostrarme tu situación financiera completa. Basta de secretos. Y, aún más importante, debes demostrar que comprendes la diferencia entre ser mi hijo y simplemente merecer mi apoyo. Esto no se trata solo de dinero, sino de respeto y de reconstruir nuestra familia. 6 semanas después, estaba sentada en mi dormitorio principal, el que Daniel me había prometido. Estaba más ordenado que antes. Un esfuerzo consciente por su parte. A través de la puerta abierta, observé a Daniel y Charlotte, que habían regresado 2 semanas después, ordenando cuidadosamente sus pertenencias en la habitación más pequeña. Daniel había encontrado un trabajo nuevo y más estable, uno por el que estaba agradecido, no desdeñado. Administraba meticulosamente sus finanzas, compartiendo cada detalle con total transparencia, e incluso había reconocido públicamente sus errores ante amigos y familiares, expresando su profundo arrepentimiento. Charlotte también había cambiado. Su actitud era más amable, más agradecida. La casa, antes fría y tensa, ahora volvía a sentirse como un hogar, aunque construido sobre una nueva base de respeto y comprensión mutuos. Mi vida, antes hecha añicos, había encontrado el camino de regreso a una existencia pacífica y digna, rodeada de mi familia, un tiempo que esta vez me había ganado a pulso.